Dios los esté bendiciendo a todos en esta mañana. Acá estamos medio desarmados porque me faltó la lapicera, los lentes, quedó todo medio por el camino. Después de haber estado más de una semana internado por distintas cuestiones. Y bueno, ahí a último momento, ayer sábado, fue el cirujano, tengo pendiente una operación, y me preguntó, dice, ¿vos te querés ir para tu casa? Digo, sí, doctor, me tengo que ir, le digo, porque tengo que estar en la iglesia, tengo una responsabilidad, porque tenemos que dar testimonio, hermano, de que más allá de todo lo que pueda hacer el hombre, hermano, tenemos la confianza en un Dios que tiene todas las cosas bajo control. Yo, con toda la dificultad de estar en un ambiente que no es el habitual, con la luz que no es habitual, con los lentes que no son habituales y todo lo demás, pero allí a los ponchazos pude estar meditando en un pasaje que quiero compartir en esta mañana. Está en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y esta mañana el pastor general, acá el pastor Renzo, fue y me dijo que tratara de traer una introducción, ya que seguramente la semana que viene vamos a estar celebrando la Pascua, la cena del Señor, como Jesús la instituyó allí en medio de la Pascua. Y de alguna manera este pasaje es un buen preámbulo a las cosas que sucedieron, y se trata de la entrada triunfal en Jerusalén. Lucas 19, versículo 28. Trata de la entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Dicho esto, hermano, la narrativa, generalmente en los evangelios, tenemos evangelios paralelos que tratan un mismo tema, es bueno cotejar en los diferentes evangelios, pero acá Jesús venía de darles una parábola a sus discípulos, por eso dice, dicho esto, una parábola de un hombre que fue a recibir un reino y entregó minas, pero esta no es la parábola clásica, porque esta parábola aclara de que sus gobernantes, los hombres de aquella ciudad, lo aborrecían y enviaron embajadores diciendo, no queremos que éste gobierne sobre nosotros. Cuando alguien mira estos eventos que se desarrollan allí en la entrada triunfal en Jerusalén, ingenuamente puede llegar a pensar de que se trataba de un avivamiento en el pueblo de Israel. Yo canto una canción que refleja puntualmente esta situación. Dice, mantos y hojas esparciendo va el pueblo alegre de Jerusalén. Allá a lo lejos se comienza a ver al Hijo de Dios que montado va. Entonces 1000 voces resuenan por doquier, prorrumpen voz triunfal. Hosana, hosana al Rey. Hermano, parecería que el pueblo mudó su corazón. Parecería que allí están preparados para recibir al Señor, pero el Señor conoce todas las cosas. Yo no quiero que usted pierda de vista, ayer el pastor David, en la iglesia de Juan Lacase, traía la historia de cómo Jesús había sanado a un ciego en el camino, él venía de Galilea. Ese capítulo antecede a estas cosas que van allá. Luego la historia de Zaqueo. Pocos días atrás, si usted lo estudia en el Evangelio de Juan,
Jesús había resucitado a Lázaro. Todas las personas, hermanos, que estaban allí aclamando al Señor, sabían de su fama porque se había difundido. De que Jesús multiplicaba panes, de que Jesús daba vista a los ciegos, de que Jesús aún resucitaba muertos. Pero ¿sabe qué, hermano? En el corazón de estas personas estaban allí con diferentes propósitos. Algunos buscando comida, otros buscando sanidad. Pero hermano, Jesucristo vino a entregar su vida en rescate al pecador para salvarnos. Y ellos no estaban preparados para recibir al Hijo de Dios en su rol, porque dice que vino como príncipe de paz. Él vino en paz, hermano. Ellos estaban con la expectativa de que Jesús, como hacían los grandes generales, viniera montando algún corcel y los rescatara. Hosana quería decir, sálvanos, rescátanos. Querían y buscaban a través de esta entrada triunfal en Jerusalén que Jesús estuviera trayendo una liberación del imperio romano que estaba gobernando al pueblo en aquellos días. El momento era el propicio porque de todas las regiones, no solo de Israel, el que verdaderamente era un israelita sabía que había una convocatoria en la cual Dios comprometía que esas personas una vez al año se presentaran en el lugar que Él estipulaba. En este caso, en el templo de Jerusalén para la celebración de la Pascua. Y es así, hermano, que cuando habla de las multitudes que había allá, hermano, no piense que eran 15 o 20 personas que estaban allí, que eran los 12 discípulos y 3 gatos locos más. Hablamos, hermano, de miles de personas que iban tanto por delante como por detrás, a los cuales habían oído de esa fama de Jesús que se había difundido. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, recuerda que Lázaro, Marta y María, sus 2 hermanas, eran todos de Betania, eran poblados que estaban allí a pocos kilómetros de la entrada de Jerusalén. Llegando al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, escuche bien, id a la aldea del frente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Él lo mandó a buscar un burrito. ¿Cómo Jesús sabía que allí iba a haber un burrito, que no lo había montado nadie, todo lo demás? Versículo 31. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Responderéis así, porque el Señor lo necesita. Hermano, acá hay una lección importante también para nuestras vidas. Una lección, hermano, porque cuando envía a estos discípulos, los envió en una misión difícil. Los mandó, dice, vayan allá a la ciudad, desaten el burrito y tráiganmelo. No les dijo, vayan, ubiquen a los dueños, pídanles permiso, díganle que Jesús de Nazaret lo necesita. No. Díganle, dice, si alguien le pregunta por qué hace esto, el Señor lo necesita. Y hermano, cuando es el Señor, a veces tal vez nos manda a hacer algo que nos resulta incómodo. Haber sido de todos discípulos no habrá sido la situación más cómoda de tener que ir a agarrar un burrito sin pedir permiso y que cuando lo cuestionara decir, el Señor lo necesita. Hermano, debemos aprender que cuando el Señor nos manda a hacer algo, ¿a quién estamos orando nosotros? ¿A Jesús o al Señor? Porque Él es Señor, hermano, y cuando el Señor da una comisión, nos da un mandato, no da lugar, hermano, a opiniones. Recuerda allí el apóstol Pedro cuando le sobrevino el éxtasis en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, de ninguna manera. Son 2 palabras que no pueden ir juntas. Si es Señor, hermano, solamente podemos doblegarnos a su voluntad. Dios tenía una lección para enseñarle a Pedro, tenía una lección para enseñarle a estos discípulos y aún a todos los demás que estaban presenciando estas cosas. Fueron los que habían sido enviados y hallaron
como les dijo. Y cuando desataba al pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Hermano, si usted estudia la explicación a este pasaje, la tiene en la versión paralela que tiene en el Evangelio de Mateo, que hace referencia a una palabra que fue profetizada 540 años antes por medio del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, para que se cumpliera la palabra: he aquí tu rey viene, manso y humilde, montado sobre un pollino, hijo de asna. Este hermano, en todas estas cosas, estaba dándose el cumplimiento de la palabra de Dios. Hermano, Jesús fue a Jerusalén y fue con un propósito. El propósito era dar su vida en rescate al pecador. Para eso había venido, para eso dejó la gloria junto al Padre, para eso nació, hermano, y vino para cumplir esto acá. Jesús no vino a liberar al pueblo. Hubiera sido el momento apropiado. Sabe que cuando Jesús iba allí camino del Calvario con la cruz a los hombros, las mujeres, dice, iban allí las discípulas y lloraban junto a él. Y Jesús le dice, no lloren por mí, hijas de Jerusalén, llorad por vosotros y por vuestros hijos. Dice, por las cosas que iban a acontecer en Jerusalén unos 40 años después, a consecuencia de no haber conocido el momento de su visitación. Jesús lo dice acá. Hermano, Jesús no llora por sí mismo, sino que llora, hermano, en compasión por la falta de entendimiento, por la falta de luz que aquellos hombres que estaban allí tenían, de no poder reconocer ese tiempo, el significado que tenía, hermano, porque allí iba a comprar redención eterna para todas las personas que fueron antes de él y todas las que somos después de sus tiempos, hermano. Jesús allí pagó el precio y venció a la muerte con poder y resucitó al tercer día, pero era necesario que padeciera. Y el pueblo parecía no entender, parecía regocijarse, hermano. Por eso el Señor, como dice en varios pasajes, pero Él no se fiaba porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jerusalén encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Cuántas veces había ido Jesús a Jerusalén? ¿Cuántas veces había ido al templo? ¿Cuántas Pascuas había participado? Pero era necesario que viniera de esta manera para que se cumpliera lo que había hablado allí el profeta Zacarías referente a él, ¿no? Y por eso fue distinta esta entrada a Jerusalén. Y cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hermano, paz en los cielos. ¿No es el mensaje, hermano? Ese ministerio de reconciliación que aún desde el nacimiento de Jesús, los ángeles allí que aparecieron los pastores en el campo, le daban el mensaje y dice, paz en los cielos y buena voluntad de parte de Dios, hermano. Él vino como príncipe de paz, Él no vino como un guerrero, como un general a libertar al pueblo de Israel. Para eso va a llegar el momento. Entonces, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, vi los cielos abiertos y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. El Señor regresará, hermano, con poder y con autoridad. Por eso es el propio también Juan allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, que habla del león de Judá, pero el cordero que fue inmolado, hermano. Él vino como cordero, hermano, pero regresará como león. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Sabe que yo ayer, hermano, traje una
una alabanza, porque muchas veces pensamos que Jesús tal vez estaba hablando allí en una forma figurada de las cosas, pero es de sorprenderse. Lea el Salmo 148, lea el Salmo 149, lea el Salmo 150, una exhortación, hermano, a alabar a Jehová. Dice, todo lo que respira alabe a Jehová, el sol, la luna, las estrellas, el agua, todas las cosas, hermano, alaben el nombre de Jehová. Si esas personas, hermano, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, hermano. Y si aún el pueblo se hubiese callado la boca, hermano, las piedras clamarían, el sol, la luna, las estrellas, como dice allí la Escritura, clamarían. Y allí, hermano, estaban los falsos religiosos, siempre con su toga de juez, con su dedito pronto para acusar, para tener una opinión diferente, hermano, de lo que estaba allí aconteciendo. Pero Jesús no se sorprendía porque Él sabía todas las cosas. Él sabía que muchas de esas personas, de esos miles y miles de personas, porque sabe que cuando se dio la destrucción de Jerusalén, había un historiador del cual respalda, no tiene nada que ver con la Biblia, pero fue contemporáneo a muchas de estas cosas, que se llamaba Flavio Josefo. En ese año 70 él estaba en Jerusalén para la celebración de la Pascua allí. Dice que aproximadamente había 2 millones de personas y hubo una masacre donde 1 millón de personas aproximadamente fue muerta, hermano. Así que desde el punto de vista humano era el mejor momento. En número sobrepasaban totalmente a las legiones romanas que podían haber allí establecidas para venir y liberar al pueblo. Pero, hermano, el Señor es el que conoce los tiempos y las sazones. Y Él sabía que ese momento, hermano, era momento de venir como cordero inmolado. Era momento de venir a ofrecer su vida en rescate al pecador. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Desde el punto de vista humano, hermano, no podían distinguir y no podían saber estas cosas. ¿Sabe que yo cuando era chico, había escuchado en alguna oportunidad el testimonio de una persona de los Países Bajos, de Holanda, que había ayudado allí a rescatar a varios de los judíos en medio de la persecución y milagrosamente termina en un campo de concentración. Por un error administrativo la largan a esta señora y unos pocos días después dice que había logrado introducir una Biblia de contrabando y allí hacía reuniones y les predicaba el nombre de Jesús a aquellas personas que eran prisioneras, y pocos días después todas las mujeres que eran del mismo grupo de edad más o menos fueron todas enviadas a la cámara de gas. Un destino trágico, hermano, pero allí Dios había mandado un emisario para que predicara la palabra. Y después viajó por muchos países y escribió un par de libros. Hay una película que se llama El Refugio Escondido, porque había hecho una pieza secreta allí para poder esconder a aquellos que tenían un gran respeto por el pueblo elegido de Dios, porque de Judá es de donde procedía el Salvador del mundo. Y en una oportunidad dice que le preguntaron, dice, ¿no tiene miedo? Dice que a raíz de tanta atención que se le está prestando a usted por lo que usted hizo, se llene de gloria usted mismo. Dice que la respuesta que esta mujer dio, dice que si Dios le permitía ser como ese burrito, ser capaz de llevar sobre sus hombros la palabra de Dios, ella se sentiría gozosa de poder anunciarle al mundo el nombre de Jesucristo. Porque el burrito, hermano, quédese tranquilo, que no pensó cuando iba allá diciendo, todo esto es por mí, soy el burro más inteligente, soy el burro más interesante del mundo, hermano. El burro allí solamente llevaba al Salvador
del mundo sobre sus hombros. Hermano, que toda la gloria, hermano, toda la honra, toda la alabanza sea al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que del momento, hermano, que le reconocemos como Señor, nos dobleguemos a su voluntad, sin cuestionar, como estos dos discípulos, vayan y hagan tal cosa. El Señor manda esto. Que Dios les bendiga, hermano, los dejo acá con el pastor para que esté trayendo lo que Dios ponga en su corazón.